médico, familiar, porque es igual al fallecimiento de la persona. Y desde el punto de vista médico, un diagnóstico muy complejo, en la medida de que hay que actuar con mucha certeza para poder dar formalmente un parte de un diagnóstico de muerte encefálica. La muerte encefálica está definida como la pérdida total e irreversible de todas las funciones del encéfalo en pacientes con el corazón latiente. Generalmente, digamos que estamos acostumbrados. ¿Hay problemas de audio? Bueno. Se está escuchando bien. Está bien. Comúnmente estamos acostumbrados a que el término de muerte pues es cuando hay una parada cardiorrespiratoria irreversible, pero existe desde hace mucho tiempo considerada como un tipo de muerte en el ser humano, este estado que es el de muerte encefálica. La muerte encefálica, pues como su nombre lo dice, es la muerte de todo el encéfalo que es, digamos, la parte vital, donde se cumplen todas las funciones básicas, se integran todas las funciones elementales para la vida natural en un ser humano. Que estos pacientes que hacen muerte encefálica, pues están en una unidad de cuidado intensivo casi siempre, en una unidad de urgencias, donde están soportados por un equipo de ventilación, por un soporte hemodinámico a través de los medicamentos, a través de las bombas de perfusión. Entonces, hace que estos pacientes, aunque haya un fallecimiento del encéfalo, estén soportados artificialmente. Por eso dice en su definición, entonces, paciente con pérdida total e irreversible de las funciones del encéfalo, pero con corazón latiente. Ese corazón latiente, pues, es una actividad artificial que se tiene en su momento por el soporte. Y está... Yo tengo una llave. ¿Y solo hay que llevarle eso? Las funciones vitales, y es cuestión de tiempo, de horas, para que todo el organismo pues, haya un cese irreversible de las actividades, a pesar de que se está soportado artificialmente por esos equipos. Es muy importante que diferenciemos y que utilicemos el término correcto, que en este caso es muerte encefálica y no, como estamos acostumbrados a llamarlo, muerte cerebral. Cuando hablamos de muerte cerebral, estaríamos hablando únicamente del cerebro, que es la corteza, pero cuando hacemos referencia a muerte encefálica, estamos entendiendo que es, digamos, el cese de la actividad de todo el encéfalo que compromete el cerebro, compromete el tronco encefálico y compromete el cerebelo. Entonces, no es lo mismo que diga muerte encefálica a muerte cerebral. El término correcto es muerte encefálica. El tronco encefálico, que es este que vemos acá, es una estructura del sistema nervioso central elemental, porque es donde se integran todas las funciones vitales del ser humano. Entonces, el daño de esta estructura, la lesión irreversible de esta estructura es incompatible con la vida en el ser humano, porque allí están todas estas actividades elementales y básicas, como el control de la respiración, el control del aparato cardiovascular, parcialmente el funcionamiento del sistema digestivo, los movimientos estereotipados del cuerpo, el equilibrio, los movimientos oculares. Todas estas actividades están integradas y su funcionalidad depende de la funcionalidad del tallo cerebral. Entonces, el daño de esta estructura, pues y de manera irreversible, pues es un daño que no es compatible con una vida natural en el ser humano, y por eso hablamos desde el punto de vista legal que la muerte cerebral es igual al fallecimiento de la persona.
Todos los países tienen una legislación para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Cada país tiene sus propias leyes. Hay países que no reconocen el estado de muerte cerebral como un estado de muerte, como por ejemplo el caso de Nicaragua, pero casi en la mayoría de los países existe una legislación. Para nosotros en Colombia está el decreto 2493 del 2004, que es donde se crean las pautas legales para el diagnóstico tanto en adultos como en pacientes pediátricos. Por tal motivo, pues es recomendable, ¿sí?, acogernos, cumplirlo, para poder estar, digamos, cumpliendo de manera legal la hechura del diagnóstico de una forma adecuada. El decreto nos dice que una vez se establezca un diagnóstico formal de muerte encefálica, ese diagnóstico va a ser de notificación obligatoria. Entonces, en cualquier lugar en el país donde existan las herramientas, el personal, para poder, lo vamos a ver ahora más adelante, cuáles son los requisitos para poder hacer formalmente un diagnóstico de muerte encefálica, se debe notificar, ¿sí? Ya veremos también a quién se debe notificar y pues porque sabemos que estos pacientes pueden tener, digamos, la opción de ayudar a las personas que están en lista de espera para un trasplante. Desde el punto de vista ético también es un derecho que tienen todas las personas, ¿sí?, de poder que se establezca con certeza el estado en el que está, de poder ver la opción de que esa persona en vida haya sido compatible o haya sido una persona que haya apoyado la donación. Nosotros en nuestra bóveda craneal pues tenemos una relación que nos hace guardar una homeostasis o que nos hace guardar un equilibrio. Nosotros tenemos un tejido cerebral que se llama el parénquima, que ocupa el 80% del espacio de la bóveda intracraneal y de la bóveda craneal, el volumen sanguíneo que corresponde al 10% y el líquido cerebral que corresponde al 10%. Este porcentaje, esta distribución de este porcentaje, pues nos hace guardar un equilibrio, porque como ustedes saben, pues el cráneo es una estructura herméticamente sellada que no cede, que no tenemos la posibilidad de que abra espacio cuando hay un aumento de la presión intracraneana, cuando hay algo que ocupa espacio y empieza pues a aumentar esa cantidad de volumen dentro del cráneo. Entonces, cuando se pierde esa relación por algún motivo, llámese una hemorragia traumática por un accidente de tránsito, por una caída, una hemorragia intraparenquimatosa por un accidente cerebrovascular, el hallazgo de un tumor cerebral, el edema cerebral posterior o la hipoxia cerebral posterior a una inmersión, a un ahogamiento, a una suspensión, todas estas cosas que me hacen que esa distribución o que esa repartición en ese porcentaje se vea en desequilibrio, pues me empieza a afectar el flujo cerebral. En el mundo, las estadísticas muestran que las principales en segundo lugar los accidentes cerebrovasculares, en tercer lugar los tumores cerebrales, después tenemos causas como la sepsis y por último las encefalopatías hipóxicas. Cuando yo tengo ese equilibrio adecuado dentro de mi cráneo, con las estructuras repartidas en ese porcentaje, tengo una presión de perfusión cerebral adecuada, o sea, está llegando un flujo sanguíneo adecuado a mi tejido del sistema nervioso central. La presión de perfusión, que es, digamos, la cantidad de sangre que está llegando y que está entrando, está dada por o hay una forma
fórmula para calcularla, que es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneana. Entonces, la presión de perfusión cerebral normal es entre 70 milímetros de mercurio, o más de 70 milímetros de mercurio, o 20 centímetros de agua. Cuando se ve alterada esa relación y cuando empieza a ser mayor, ¿sí?, la presión arterial media, o igual o mayor la presión arterial media a la presión intracraneana, se empieza a perder esa relación y empieza a haber una hipoxia global y una disminución de la perfusión cerebral, ¿sí? Así inicia, ¿sí?, el daño del sistema nervioso central. Estos pacientes que sufren trauma, los pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares, pues inmediatamente son valorados por el neurocirujano, quien indica si hay o revisa si hay una indicación para llevar a cirugía o no, o si son pacientes que deben ser llevados a unidad de cuidado intensivo para hacer un soporte y una terapia antiedema y esperar para que esta edema y esta situación no afecte la presión de perfusión cerebral. Entonces, esos son los objetivos en estos pacientes que sufren este tipo de lesiones. Cuando ese objetivo no se logra, ¿sí?, a pesar de que se hizo una craniotomía descompresiva, de que se hizo un drenaje del hematoma, a pesar de que se tomaron todas las medidas antiedema, pero desafortunadamente la evolución fue tórpida y el edema se hizo mayor, la presión intracraneana aumentó, la presión intracraneana empieza a ser mayor a la presión arterial media y empiezan a desatarse diversos tipos de eventos en estos pacientes, como un incremento de la actividad simpática, un exceso de catecolaminas circulantes, hay una disminución severa, un cese en la producción de la hormona antidiurética. Entonces por eso en estos pacientes empezamos a ver una diabetes insípida. Todo esto producto de esa pérdida, de esa relación normal que debemos tener para que haya una adecuada presión de perfusión cerebral. Cuando esto sucede, pues acá no me voy a detener explicando cada una de las cositas que pasan, pero más o menos esta es la fisiopatología. Cuando empieza a producirse esa isquemia, esa reducción del flujo sanguíneo, ¿sí?, empieza a haber acidosis, entonces vemos que hay toda esta cascada de respuesta que finalmente me va a llevar a un daño celular irreversible del tejido del encéfalo. Cuando esto se ocasiona, cuando se da el daño irreversible del tejido del encéfalo, entonces se instaura la muerte encefálica. Entonces, de aquí que el diagnóstico de muerte encefálica es un diagnóstico principalmente clínico, que se hace o que se evalúa en los hallazgos clínicos que se encuentran en estos pacientes. Los pacientes no hacen muerte encefálica a partir de la hora en que se hace el diagnóstico, sino en el momento en que empieza a presentar estos signos clínicos de muerte encefálica. Cuando se establece la muerte encefálica, fíjense que aquí de pronto quedó muerte cerebral, pero ya sabemos que el término correcto es muerte encefálica. Empieza también a desatarse una cascada de eventos, hay liberación de catecolaminas, hay aumento de la expresión de las moléculas de adhesión, hay liberación de citoquinas, hay daño celular vascular. Entonces, y todo esto, digamos, es que es una cascada progresiva, ¿sí?, que hace parte de la muerte del tejido encefálico y posteriormente pues de la progresión al deterioro de todos los demás órganos y sistemas. Para poder hacer un diagnóstico de muerte encefálica, pues hay unos pasos que seguir. El diagnóstico de muerte encefálica debe ser un diagnóstico que se hace con mucha precisión y seguridad. Es muy importante hacer todos estos pasos, cumplir los requisitos que hay que tener para poder hacer el diagnóstico, hacer una evaluación completa, confiable, porque es un diagnóstico en el que vamos a comunicarle a la familia
que su paciente o que su familiar ha fallecido, porque decirle muerte encefálica es igual a decir que el paciente ha fallecido. Entonces, por eso tiene que ser un diagnóstico hecho con mucha seguridad y con mucha precisión. Existe esa secuencia en la que nos basamos para poder hacerlo. Hay unos prerequisitos para poder hacer la evaluación clínica y son prerequisitos que principalmente lo que me hacen es liberar toda situación que pueda confundir o mimetizar el diagnóstico, ¿sí? Todo aquello que me pueda enmascarar, que yo pueda creer que el paciente está en muerte encefálica, pero puede haber algo de fondo que lo está mimetizando, que lo está enmascarando. Entonces, ese lo vamos a ver ahora un poco más especificado. El segundo paso es la evaluación clínica, que debe ser una evaluación clínica sistemática, completa, que desde ya vamos a empezar a hablar de que para poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica se necesita que haya la valoración de 2 médicos, 2 valoraciones diferentes. La ley nos dice que una de estas valoraciones debe ser por un médico que pertenezca al área de la neurociencia, entonces puede ser un neurólogo o un neurocirujano, y la otra generalmente hecha por el médico tratante en el área donde se encuentra el paciente. Entonces puede ser el médico tratante en la UCI o el médico de urgencias generalmente. También hay unas pruebas auxiliares o complementarias que se pueden utilizar para tener mayor certeza o en situaciones en las que clínicamente es difícil corroborar el diagnóstico, entonces se pueden utilizar estas pruebas complementarias. Y por último, pues la debida documentación, que es el registro detallado de todo el proceso que se lleva a cabo para hacer el diagnóstico, claramente en la historia clínica del paciente. Entonces, los prerequisitos que se deben tener para poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica, el primero es establecer la causa irreversible e inmediata del coma, ya sea por historia clínica, por examen física, por el estudio de las neuroimágenes o pruebas de laboratorio. Entonces, yo debo tener claridad cuál es la causa de ese coma reactivo en estos pacientes. Entonces, generalmente nos basamos por las neuroimágenes. Entonces, si vemos una hemorragia, si vemos el infarto extenso, el edema cerebral, si vemos el tumor, entonces son cosas que son hallazgos, perdón, que me están dando una confiabilidad en que hay algo estructural que está produciendo ese coma reactivo. Sí, o si no, por historia clínica puedo ver que el paciente tuvo una intoxicación, si mido los fármacos, entonces la causa una intoxicación, o por historia clínica sé que el paciente tuvo un intento de suicidio con una suspensión o un ahogamiento, pero debe haber una causa clara del coma reactivo. Debe haber una temperatura corporal central normal. Sí, se habla que entre mayor a 36, en alguna literatura habla de 35, pero generalmente nos quedamos entre 35 y 36 grados centígrados para poder hacer un diagnóstico de muerte encefálica. Debemos mantener una presión arterial sistólica normal, preferiblemente por encima de 110 milímetros de mercurio. Eso es muy importante. En la muerte encefálica hay pérdida del tono vascular periférico e hipovolemia. Entonces, en muchos casos, pues estos pacientes están con inotrópicos o medicamentos que le ayudan a tener un soporte hemodinámico estable y poder tener esa tensión arterial para poder hacer el diagnóstico. Y se debe realizar un examen neurológico, que como ya lo hablamos, por 2 médicos que no sean interdependientes, que no formen parte del grupo de trasplante, y uno de ellos pertenecientes al área de la neurociencia. Entonces, aquí es muy importante resaltar que la valoración neurológica no puede, una de esas 2 valoraciones neurológicas, de esas valoraciones no puede estar dada por los médicos que pertenecen al grupo de trasplante. Los médicos que pertenecen al grupo de trasplante no pueden
realizar diagnósticos de muerte encefálica, pues desde el punto de vista ético, pues sería como hacer como juez y parte, entonces digamos que no, por conflicto de intereses, no pueden estar vinculados en el diagnóstico de muerte encefálica. Cuando hablamos de los prerequisitos de excluir todas aquellas cosas que me puedan enmascarar o que me puedan confundir a la hora de hacer el diagnóstico, principalmente hablamos de excluir la presencia de medicamentos depresores del sistema nervioso central. Entonces ya sabemos que son los medicamentos que de pronto estamos utilizando para darle sedación a estos pacientes en la terapia que estamos haciendo con propósito de hacer una terapia antiedema. Entonces, el midazolam, el propofol, el tiopental, el fenobarbital, el fentanil, que son los medicamentos, digamos, que generalmente vemos de manejo en la unidad de cuidado intensivo. Debo tener en cuenta el cálculo de aclaramiento de los fármacos. Eso significa que debo estar segura que esos medicamentos ya han salido, han tenido una excreción del organismo, y que yo en el momento de hacer la evaluación clínica el paciente no está bajo efecto de estos medicamentos. Generalmente lo que utilizamos es que conociendo las vidas medias de estos medicamentos, entonces esperamos de 2 a 4 veces la vida media de estos medicamentos para poder hacer la evaluación con mayor certeza. Ahora vamos más adelante, acá, bueno, podemos ver que estos son los medicamentos que más comunes, de utilización más común. Al lado tenemos su vida media, en la tabla de abajo también tenemos los medicamentos con el tiempo de comienzo de acción, la duración, la vida media, si tiene metabolitos o no. Y de acuerdo a esto, entonces, en el protocolo de muerte encefálica que tenemos del Hospital Hernando Moncaliano, tenemos esta tabla guía para poder saber el tiempo que debemos esperar desde que se retira el medicamento hasta poder hacer la valoración. Entonces ahí se podrán dar cuenta que los más cortos son los del fentanil, que son 6 horas, el etomidato 6 horas, la morfina 6 horas, el midazolam 6 horas, hay una muy corta que es el propofol, que son 2 horas, y el remifentanil, la ketamina, que es 1 hora, el rocuronio, que son 2 horas, el becuronio, que son 2 horas, el diazepam 12, el tiopental 12. Esto tiene una consideración que hay que tener en cuenta, y es que cuando los pacientes tienen obesidad mórbida o tienen una falla hepática o renal, pues van a tener una excreción retardada de estos medicamentos, y por eso se considera que en estos casos el tiempo de espera de aclaramiento de estos medicamentos se alarga. Entonces, en cada caso, entre el paréntesis, vemos que en la mayoría se alarga 24 horas, cuando se trata de esperar 12 horas, entonces alargamos a 24. El fentanil, que es de 6 horas, alargamos a 12 horas. Lo mismo el etomidato, la morfina y el midazolam a 12 horas. El remifentanil y la ketamina a 2 horas. Y el rocuronio y el becuronio a 6 horas. Entonces eso es muy importante para las personas que trabajan en UCI, pues ya es usual que casi siempre se pregunta y se tiene muy en cuenta la hora en que se hizo el retiro de la sedación para poder contar cuánto debemos esperar para poder hacer la valoración clínica de forma confiable. Si hay antecedentes de inducción previa a hipotermia, que generalmente son los pacientes que han hecho parada cardíaca y se ha hecho un proceso de reanimación, pues se debe tener una espera para corregir esa hipotermia. Cuando hay antecedentes de administración reciente de agentes de bloqueo neuromuscular, entonces cuando el paciente está con una intubación reciente, que se le ha administrado un agente de bloqueador neuromuscular, cuando el paciente tiene alcoholemia, entonces se habla de un límite de alcohol por debajo de 0.08% para poder hacer el diagnóstico. Y también debemos descartar alteraciones electrolíticas, metabólicas, hemodinámicas, ácido básicas o endocrinas graves. Entonces, pues si miramos estos prerequisitos, podríamos decir, bueno,
va a ser muy difícil hacer un diagnóstico de muerte encefálica porque hay que tener todas estas cosas y estos parámetros casi dentro de lo normal. Es muy importante en este punto que decirles a ustedes que el diagnóstico de muerte encefálica es un diagnóstico muy dinámico, ¿sí? Que se debe hacer de forma dinámica. Una vez se instaura los signos clínicos de muerte encefálica, empieza a correr el tiempo como un reloj de arena. Entonces, esas condiciones aptas para poder hacer un diagnóstico de muerte encefálica, pues van empeorando porque ya los ejes están suspendidos, porque ya empieza a haber una diabetes insípida, porque empieza a haber hipovolemia, entonces por eso generalmente estos pacientes casi siempre están con inotrópicos, hay que calcularle la reposición de los electrolitos, si hay una alteración electrolítica, manejar los líquidos endovenosos de acuerdo a estas alteraciones. Entonces son pacientes que se debe mantener como el manejo activo, dinámico, para poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica. ¿Sí? Si yo a estos pacientes, una vez instaurada la clínica de muerte encefálica, dejo de soportarlo, de manejarlo, pues muy seguramente nunca voy a poder tener estas condiciones para hacer un diagnóstico de muerte encefálica. Hablamos de la evaluación clínica como segundo punto. Entonces, la evaluación clínica, como decíamos, debe ser una evaluación clínica muy completa, que se debe hacer por estos dos médicos que no sean interdependientes. Ya hablamos que uno debe ser del área de la neurociencia. Lo primero que debemos ver en la evaluación clínica, pues previamente que se cumplan los requisitos los que debe tener el paciente para poder hacer el diagnóstico. Debemos saber la causa del coma reactivo, entonces debemos establecer el daño estructural que hay y debemos asegurarnos que no hay respuesta a los estímulos nociceptivos. Entonces generalmente lo primero que hacemos en la valoración clínica o en la evaluación clínica es la aplicación de los estímulos principalmente dolorosos, que es el que más utilizamos y en el que más nos basamos en la vida real. Entonces ya sabemos que vamos a hacer la presión external, la estimulación de presión dolorosa en los dedos, en el arco supraciliar, y no debe haber ningún tipo de respuesta a este estímulo doloroso en los pacientes. Es muy importante que durante la evaluación clínica el paciente debe ser descubierto en su totalidad para poder evaluar de forma más confiable cualquier tipo de respuesta. Es importante saber que hay unos signos como los signos de decorticación y los signos de descerebración que me excluyen que el paciente esté en estado de muerte encefálica, porque los signos de decorticación, que son los pacientes que hacen la flexión anormal, son reflejos del mesencéfalo, son reflejos que me dicen que hay todavía una funcionalidad mesencefálica en el núcleo de Ruber, y entonces estos pacientes no se encuentran en muerte encefálica. Y los signos de descerebración, que son la extensión anormal, como lo ven ahí en la figurita, son reflejos de una manifestación vulvar, en las olivas, que también lo que me dicen es que el paciente tiene todavía una funcionalidad vulvar, y esto me excluye que el paciente esté en muerte encefálica. Los reflejos medulares tampoco, digamos que no me excluyen el diagnóstico de muerte encefálica. Los reflejos medulares, como ustedes lo saben, se pueden presentar en pacientes que estén con diagnóstico o en estado de muerte encefálica, porque son reflejos en que su arco no tiene que pasar por la motoneurona superior. Esos son reflejos que son medulares. Su integridad depende de la integridad de la médula espinal. Entonces son reflejos que pueden estar presentes en pacientes que tienen muerte encefálica.
Estos reflejos medulares pues son los reflejos osteotendinosos, los reflejos cutáneos, los reflejos plantar flexor extensor, los reflejos tónicos cervicales, los reflejos de extensión pronación braquial, en la actividad motora, los signos del dedo del pie ondulante, el signo de Lázaro, las mioclonías y las fasciculaciones y las mioquimias faciales. En muchos casos, y es muy importante que el personal médico lo conozca, se presentan reflejos medulares en pacientes en los que ya se ha establecido muerte encefálica. Entonces, es muy importante que sepamos con claridad que los pacientes que están en muerte encefálica pueden presentar estos reflejos porque son reflejos que se producen del arco medular y no tienen que ver con la mononeurona superior. Entonces, muchos familiares y muchas, digamos, personal diferente al personal de la salud puede pensar que el paciente no tiene muerte encefálica porque presenta este tipo de movimientos. Entonces, es muy importante que hagamos claridad en que esto puede suceder. Entonces, como hallazgos que no invalidan el diagnóstico, está la actividad motora de origen medular. Entonces ya sabemos que se pueden presentar reflejos medulares aunque el encéfalo, aunque haya un cese irreversible de la funcionalidad del encéfalo, lo que son los reflejos espinales. Y pues acá vuelve y los nombres, están los reflejos espinales como el cutáneo abdominal, el cremastérico, el plantar flexor, el de retirada, que es la triple flexión, bueno, el reflejo de Lázaro, que es muy descrito en la literatura, no es muy común que se presente, que es una actividad tónica en las extremidades superiores y en el tronco, entonces se puede dar de forma espontánea como también inducido cuando yo estoy haciendo un estímulo al paciente, que es en los casos en que los pacientes parece como si se quisieran inclinar hacia adelante, y pues es muy descrito en la literatura, aunque no lo vemos comúnmente. Una vez pues tengo la causa conocida del coma reactivo, he hecho este estímulo nociceptivo y no encuentro ningún tipo de respuesta, entonces se pasa a la evaluación de los reflejos del tronco encefálico, los reflejos de tallo. Aquí es para decirles pues, que el tallo cerebral está nuevamente, repetirles, está compuesto por el mesencéfalo, por la pares craneales, ¿sí? Los nervios craneales nacen todos en el tallo cerebral, por eso esta estructura es tan importante. Aquí rápidamente para que repasemos los 12 pares craneales. Y que cuando este tallo cerebral tiene un cese irreversible de su actividad, ¿sí? Producto de ese aumento de la presión, de la pérdida de la perfusión, de la presión de perfusión cerebral, se empiezan a perder estos reflejos y lo hacen de forma rostrocaudal. Entonces siempre la pérdida de los reflejos es de esta forma. Por eso vamos a ver más adelante cuáles son los primeros que se pierden y los últimos en desaparecer. Aquí están los 12 pares craneales. Vamos a ver que hay una forma, unos reflejos a evaluar muy importantes y que están compuestos o participan en ellos varios de los pares craneales en los que puedo ir evaluando en su totalidad. Solamente, digamos, hay reflejos que no se pueden evaluar en coma reactivo, que es, por ejemplo, el olfatorio, perdón, acá, el olfatorio, que siempre no lo podemos evaluar, pero los demás sí tenemos una forma eventual de poder explorarlos y saber si están presentes o ausentes.
En nuestro protocolo de muerte encefálica del Hospital Hernando Moncaliano tenemos estas principales pruebas que aplicamos cuando vamos a hacer la evaluación de los reflejos de tallo. La ausencia de la respiración espontánea, las pupilas dilatadas persistentemente, la ausencia de los reflejos pupilares a la luz, la ausencia de reflejos del reflejo corneano, la ausencia de reflejo oculovestibular, la ausencia de reflejo nauseoso y la ausencia del reflejo tusido. El reflejo fotomotor, pues todos sabemos que la forma de evaluarlo es con una estimulación de una fuente de luz directa sobre la pupila. En este reflejo, digamos que lo evaluando la integridad del nervio óptico y del nervio oculomotor. Y estos, al evaluar la integridad de estos pares craneales, estamos viendo también pues, la integridad del mesencéfalo, porque allí se encuentran, nacen estos nervios craneales. Para este reflejo fotomotor, pues la vía aferente es la del nervio óptico, que es el segundo par, es el que recibe el estímulo luminoso, ¿sí? Y que lleva la señal. Y la vía eferente es el oculomotor, que es el tercer par, ¿sí? Que viene a hacer sinapsis en el ganglio ciliar y produce que haya un cierre de la pupila. Entonces, cuando hay muerte encefálica, este reflejo no está, ¿sí? Y las pupilas están dilatadas, no reactivas. Recordemos que este es un reflejo consensual y entonces cuando yo hago estímulo en un ojito, pues se me va a producir el reflejo en el otro también. Entonces, ese es el reflejo fotomotor. El reflejo corneal. Entonces, el reflejo corneal se hace directamente sobre la córnea. La córnea es una estructura muy sensible que se evalúa pues haciendo un estímulo directo con un hisopo o con una algodón en estos pacientes que pueden ser probablemente donantes potenciales, pues no vamos a causar una lesión. Llegado el caso que sean donantes de córnea, pues este reflejo se debe evaluar con sutileza. Este reflejo y la vía eferente, que es a cargo del nervio facial, que es el séptimo par. Ustedes si ven, ahí vamos evaluando poco a poco la integridad de estos pares craneales. Lo que se debe dar es que cuando hago el estímulo directo sobre la córnea, pues debe haber un cierre del párpado, como forma refleja se debe cerrar el párpado para un cierre ocular. En los casos de muerte encefálica, pues este reflejo no está. Entonces no hay un cierre. Yo para poder hacer la evaluación del reflejo abro el párpado y cuando hago el estímulo pues veo que no hay ningún tipo de contracción de los músculos palpebrales. El reflejo oculocefálico es un reflejo que me muestra la integridad a través de su vía aferente. Estoy evaluando el octavo par craneal, que es el nervio auditivo, y la vía eferente es a cargo del tercer y sexto par craneal, que es el nervio motor ocular común y el motor ocular externo. Para poder evaluar este reflejo, lo que hago es girar la cabeza del paciente de forma horizontal, y lo que se debe producir normalmente es que el giro de los ojos se debe dar hacia el lado contrario al que estoy girando la cabeza. Entonces, si giro la cabeza hacia el lado derecho, los ojos deben girar hacia el lado izquierdo. En los pacientes que tienen muerte encefálica, estos pacientes tienen una posición siempre neutra, o sea, los ojos no van a girar a pesar de que yo gire la cabeza a cualquiera de los dos lados. Los ojos van a guardar una posición neutra, que es semiológicamente llamados signos
ojos de muñeca, lo que conocemos como ojos de muñeca. El reflejo óculo-vestibular, que es el otro que evaluamos, es colocar de 50 a 60 centímetros de agua helada o de agua fría en el conducto auditivo externo del paciente. Previamente debo revisar que haya integridad de la membrana timpánica y para poder realizar evaluar este reflejo. Y a través de una sonda conectada a la jeringa voy introduciendo lentamente el agua y lo que debe presentarse es que debe haber un giro de los ojos, un giro hacia el lado, hacia el mismo lado del que estoy introduciendo el agua al conducto auditivo. Eso es lo que se debe dar si hay una integridad de este reflejo, si el reflejo está presente. Y también pues, se producen nistagmos en estos pacientes. Entonces, en los pacientes con muerte encefálica, pues este reflejo está ausente y los ojos guardan una posición neutra como en el anterior. El reflejo nauseoso, que es el reflejo que tiene una vía aferente a cargo del nervio glosofaríngeo, que es el noveno par, y una vía eferente a cargo del nervio vago, que es el décimo par. Lo hago estimulando el paladar blando. Hay un porcentaje muy pequeño que de pronto pueda tener que no hay un reflejo nauseoso, pero en la mayoría de las personas pues es un reflejo presente. Y lo que hago es estimular con un hisopo el paladar blando. El reflejo tuxígeno el nervio frénico, lo evalúo introduciendo una sonda a través del tubo y llegando hasta la carina para poder estimular, haciendo una o dos succiones. Y en estos pacientes pues, que tienen presente el reflejo se debe ver movimiento de arcada producido por una contracción de los músculos intercostales y un cierre de la glotis y una contracción del diafragma. Y esto pues me está evaluando la integridad de estos pares craneales. Generalmente en las unidades de cuidado intensivo, la fisioterapeuta que hace la succión del tubo, pues es como la que nos da, la que generalmente hace un parte o una alerta de que este paciente no presenta este reflejo, pero debe estar incluido por el médico dentro de la evaluación clínica que haga. Y por último, está la apnea. La apnea y la ausencia de respiraciones espontáneas. La ausencia de respiraciones espontáneas, pues lo hago a través de la observación directa y la apnea se evalúa a través de un reto de CO2, una prueba de CO2, que como para la evaluación del paciente, para poder hacer el diagnóstico necesito unos requisitos o unas condiciones en las que debe estar el paciente. Para poder hacer esta prueba también debo tener ciertas condiciones para poder hacerla en los pacientes que estoy sospechando muerte encefálica o que tienen clínica de muerte encefálica. Entonces debo tener un paciente con un pH normal entre 7.35 y 7.45, niveles de bicarbonato mayores a 18 miliequivalentes por litro, una CO2 relativamente normal para el lugar en que se encuentre, el 35 a 45 milímetros de mercurio, una presión de oxígeno mayor a 150 milímetros de mercurio. Debo corregir las milímetros de mercurio y debo tener una temperatura mayor a 36.5. Entonces, estas son como las condiciones que debe cumplir el paciente para poder aplicar el test de apnea. El test de apnea consiste en hacer una suspensión de la ventilación y poder evaluar si el paciente de manera espontánea está haciendo alguna respiración. Y además de eso, pues evaluar ese manejo de CO2 o esa elevación del CO2. El tiempo en el que debe suspenderse la ventilación, en muchos casos la literatura nos menciona esta fórmula,
¿sí? Que es de 60 menos la presión de CO2 actual que tenga el paciente, dividido 2.5, y eso me da en minutos el tiempo en que debo hacer la suspensión de la ventilación. Generalmente este tiempo estaba entre 8 y 10 minutos. Entonces, durante la aplicación del test, debo ajustar los vasopresores para poder sostener una tensión arterial media, una presión arterial sistólica, perdón, por encima de 100, de 100 o mayor a 100 milímetros de mercurio. Debo preoxigenar al menos 10 minutos el paciente con oxígeno al 100%. Debo reducir la presión positiva al final de la expiración a 5 milímetros de mercurio de mililitros de agua, y si la saturación de oxígeno por oximetría de pulso permanece mayor a 95, ¿sí? Si todas estas condiciones se me dan y si tengo una oxigenación mayor a 95, entonces tomo en ese momento unos gases arteriales basales, los que voy a mirar ese nivel de CO2 basal. Una vez calculado el tiempo en que debo hacer la desconexión y el paciente tiene que estar en apnea, entonces pues, procedo a desconectar el ventilador, a preservar la oxigenación, coloco una sonda a través del tubo orotraqueal que es cerca del nivel de la carina y administro oxígeno al 100% a 6 litros por minuto. Me dicen que esa sonda que utilice para introducir dentro del tubo, pues no debe ser mayor a 2/3 del calibre del tubo para que no haga efecto de válvula. Y debo, en ese tiempo en el que el paciente está en apnea o está suspendido el ventilador, debo observar atentamente si hay movimientos respiratorios, ya sean torácicos o abdominales. Por consiguiente, el paciente debe estar para esta prueba igualmente descubierto pues, en su totalidad para poder observar confiablemente si se presenta algún tipo de movimiento respiratorio. Mientras corre el tiempo calculado de apnea, entonces, ya sean 8 a 10 minutos, que generalmente siempre es ese tiempo, se habla de que por cada minuto de apnea que pase, el CO2 se eleva de 2 a 3 milímetros de mercurio. Para poder dar, digamos, decir si el reporte de este test de apnea, entonces debo tener en cuenta los movimientos respiratorios y posterior al cumplimiento del tiempo, entonces debo tomar unos gases nuevamente arteriales y reconectar el paciente al ventilador. El test será positivo para muerte encefálica si hay ausencia de los movimientos respiratorios y si el CO2 arterial que tomo, no el basal, sino el último en la segunda toma, es igual o mayor a 60 milímetros de mercurio. Entonces, si ese CO2 es mayor o igual a 60 milímetros de mercurio y no hay movimientos respiratorios, hablamos de que el test es positivo para muerte encefálica. O, en otra literatura habla de que si se eleva de 20 a 30 puntos sobre la basal. Entonces, si sube de 20 o más sobre la basal, también hablamos de que es positivo para muerte encefálica. El test es negativo cuando se observen movimientos respiratorios, ¿sí? Así sea una respiración espontánea, el test será negativo para muerte encefálica y se debe suspender. Pues se debe suspender y reconectar inmediatamente el ventilador. Puedo tener un test fallido porque se presenta alguna de estas condiciones que me hacen conectar de inmediato el ventilador nuevamente, que es que se presenta una tensión arterial sistólica menor o igual a 90, debo reconectar la ventilación mecánica, que haya una desaturación importante, ¿sí? Menor del 80%, por más de 30 segundos debo reconectar la ventilación mecánica. Si hay arritmias, debo reconectar la ventilación mecánica. Si el CO2 es menor a 60 y no se observan movimientos respiratorios, muchas veces no observamos movimientos respiratorios, pero el CO2 no alcanzó a ser mayor de 60 ni se elevó más de 20 milímetros por encima de la basal, entonces este test se considera fallido y se puede pensar en repetirse nuevamente más adelante.
Esa es la parte, digamos, esencial del diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, cumplir los requisitos en los que debe estar el paciente o las condiciones en las que debe estar el paciente, hacer la evaluación clínica completa, hacer el test de apnea. Va a haber pacientes en los que no pueda aplicar el test de apnea y en los que no pueda hacer una evaluación clínica de manera confiable porque existe algún trauma facial, en los que exista anormalidad pupilar preexistente, en la que haya, en los pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son retenedores de CO2 y tienen basales de CO2 de 70, podríamos hablar más. Entonces, en estos pacientes no podría aplicar un test de apnea y o lo que el test de apnea sea fallido. En estos pacientes en los que no pueda valerme de esta condición y pueda hacer una evaluación clínica, una aplicación del test de apnea con confiabilidad, entonces podré tener unas pruebas confirmatorias o unas pruebas instrumentales para poder apoyarme y confirmar el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, estas pruebas complementarias, las más usadas y las más que menciona la literatura, pues son la angiografía de 4 vasos, que es la que me demuestra la ausencia de flujo sanguíneo, el Doppler transcraneal, la gammagrafía con tecnecio 99, el electroencefalograma. Las pruebas complementarias o las pruebas de certeza no son pruebas obligatorias en todos los diagnósticos de muerte encefálica, son pruebas que, como su nombre lo dice, me complementan el diagnóstico en los casos en que yo no tenga una forma certera de poder o una forma confiable de poder hacer el diagnóstico. O en el que quiera, por ejemplo, en el caso de los niños, en el que quiera disminuir el tiempo de observación, podría hacer uso de las pruebas complementarias. Básicamente, en la angiografía, que es esta primera imagen, lo que vamos a ver es un corte del flujo sanguíneo. Entonces, ustedes ven aquí en una persona que tiene su flujo sanguíneo cerebral normal, pues vamos a ver toda la vasculatura. En esta tenemos un corte del flujo vascular, del flujo sanguíneo, perdón. La gammagrafía con tecnecio 99 es una prueba que también pues, se utiliza ese radiofármaco que es un fármaco que atraviesa la barrera hematoencefálica y puede, digamos que tiene mucha especificidad a la hora de poder ver la perfusión, la captación de ese fármaco, y en los casos en que hay muerte encefálica, lo que se describe en la imagen es un cerebro vacío. Entonces, si vemos acá, la bóveda craneal no capta el medio de contraste, no capta el radiofármaco, perdón, entonces lo que vemos es un cerebro así, por eso se llama cerebro vacío. El electroencefalograma, pues el electroencefalograma debe haber un trazado electroencefalográfico plano, no debe haber ningún tipo de onda. Es importante decir que el electroencefalograma pues debe ser interpretado por un neurólogo, quien es la persona pues con los conocimientos para poder dar una interpretación del electroencefalograma. El Doppler transcraneal es una herramienta muy usada en los últimos años, pero que ha perdido por la facilidad de poderlo hacer en la cabecera del paciente, porque el ecógrafo lo puedo desplazar y hacer el examen ahí mismo en el cubículo donde está el paciente. Muy usado en los niños, pues porque los niños todavía tenemos esas ventanas que me hacen mucho más fácil poder hacer de forma confiable un Doppler transcraneal. Ya en los adultos, donde hay un cierre y un sellamiento del cráneo, pues estas ventanas se hacen de pronto un poco más difícil su acceso, y eso ha hecho que pierda un poquito el uso. Es muy importante pues, ver en nuestras instituciones con cuál de estas pruebas complementarias contamos, que es lo más importante.
En este momento hay pues una acogida muy grande por todas las instituciones por el angioTAC y la angioresonancia, que son pruebas también que son confiables, que muestran el corte del flujo sanguíneo cerebral, que tienen una desventaja, y es que debo trasladar el paciente hasta el área de radiología para poder hacerlo, de donde hacen la prueba. Y pues para las personas que de pronto conocemos lo que es trasladar un paciente de muerte encefálica, que tiene varias bombas, que está ventilado, ese traslado, digamos, es un poquito engorroso, pero rápidamente y finalmente decirles que es muy importante, ya vieron que el último punto es describir en la historia clínica con claridad los pasos que se han llevado a cabo para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Es muy importante estar muy pegados a la parte legislativa que nos dice ese decreto 2493 en nuestro país. En el artículo 12 de este decreto, textualmente dice así: deberá constatarse por lo menos la existencia de los siguientes signos: ausencia de respiración espontánea, pupilas persistentemente dilatadas, ausencia de reflejos pupilares a la luz, ausencia de reflejo corneano, ausencia de reflejo óculo-vestibular, ausencia de reflejo faríngeo nauseoso y ausencia de reflejo tusígeno. Si ustedes se dan cuenta, fueron las condiciones que adoptamos en nuestro protocolo del Hospital Hernando Moncaliano. Dice que cualquiera de las siguientes causas, en este mismo artículo, condiciones que las simulen y que sean reversibles, hacen que estos pacientes no sea procedente hacer en estos pacientes el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, cuando hay alteraciones tóxicas, cuando hay alteraciones metabólicas que sean reversibles, cuando hay alteraciones por medicamentos o sustancias depresoras del sistema nervioso central y relajantes musculares, cuando hay hipotermia. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta al inicio, vimos cuáles eran los prerequisitos que debe cumplir el paciente para poder decir que puedo hacer una evaluación confiable en el diagnóstico de muerte encefálica. La legislación colombiana establece que el examen se debe hacer por 2 o más médicos, eso ya lo mencionamos, que no formen parte de trasplante, del grupo de trasplante, y que uno de esos 2 médicos debe ser especialista del área de la neurociencia. Entonces puede ser el neurólogo o el neurocirujano. Que los médicos que hagan una determinación de muerte encefálica van a estar íntimamente relacionados con los criterios de muerte encefálica y deben haber demostrado competencias en este complejo examen. Entonces, pues lo ideal es que los médicos que hagan diagnóstico de muerte encefálica estén relacionados con todos estos hallazgos que deben comprender el diagnóstico y las herramientas que pueden utilizar para poder hacer con certeza este complejo diagnóstico. Cuando no sea posible corroborar alguno de los 7 signos establecidos, se deberá aplicar un test de certeza. Esto no los tratantes o el médico forense en caso de muerte encefálica, a lo dispuesto en este artículo. En este caso, muerte encefálica. Es cuando ya se hace la segunda valoración que se formaliza ese diagnóstico. Esa hora la tomamos para colocarla como la hora de fallecimiento en el certificado de fusión. Si el paciente tiene que ser enviado a medicina legal, pues que es una muerte violenta, pues el certificado de función lo hará el médico legista, y si no, si es una muerte natural, la hará el médico tratante
o el médico encargado en el área donde esté ubicado el paciente, pero no debe ser hecho por ninguno de los médicos que pertenezcan al programa de trasplantes. El diagnóstico de muerte encefálica y la comprobación sobre la persistencia de los signos de las mismas debe hacerse por 2 o más médicos, o sea, lo hemos repetido varias veces, debe quedar muy claro, y que uno debe ser del área de neurociencias, y que estas actuaciones deben constar por escrito en la historia clínica, indicando la fecha, la hora, el resultado y el diagnóstico definitivo, ¿sí? Debe incluir estas notas que hizo una constatación de los 7 signos que se necesitan para hablar de muerte encefálica. En el artículo 14 de este decreto, para el diagnóstico en menores de 2 años, pues se debe cumplir estas condiciones que en general son, digamos, que ya las hemos visto para el adulto, que debe haber una estabilidad hemodinámica, la temperatura, que no deben haber alteraciones metabólicas, alteraciones electrolíticas, evalúa la ausencia de los reflejos que evalúan los pares craneales. Generalmente pues son las mismas evaluaciones que hacemos en el adulto. También se debe hacer parten las condiciones y las evaluaciones para el adulto. Hay una diferencia, es en los periodos de evaluación, en los periodos de observación, que se hace diferente para el adulto, que pues hablan del adulto de 2 años en adelante, y adulto se hace de la misma manera, según este decreto. Menores de 2 años ya hay una observación, un tiempo de observación diferente. Entonces, este decreto nos habla que para los pacientes entre 7 días a 2 meses de edad deben haber 2 exploraciones clínicas y el electroencefalograma, o sea, 2 electroencefalogramas separados al menos por 48 horas para los pacientes entre 7 días y 2 meses. Para los pacientes entre 2 meses a 2 años deben haber 2 exploraciones clínicas, 2 electroencefalogramas separados al menos por 24 horas. Cuando hay encefalopatías hipóxicas, hipoxia isquemia, el periodo de observación debe ser de 24 horas. Y aquí dice, los niños de más de 2 años se asimila al adulto. Aquí es uno de los usos que tienen las pruebas de certeza. Cuando yo de pronto tengo la posibilidad de hacer una prueba de certeza, podría acortar ese tiempo de observación para el paciente pediátrico. Esto es lo que les quería compartir. ¿Cuál es la legislación? Es muy importante decirles que para cada institución tiene su protocolo para diagnóstico de muerte encefálica. Nosotros como IPS del revisado y actualizado, y estamos esperando que lo aprueben de manera oficial para poderlo socializar con ustedes. En este protocolo se tienen en cuenta todas estas pautas normativas para poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Van a haber algunos cambios muy puntuales. Se van a tener en cuenta, en este caso, cuáles son las pruebas complementarias con las que contamos en el hospital para poder de pronto hacer, en los casos en los que no podemos hacer con certeza la parte clínica o confiable, o no podemos realizar el test de apnea, pues valernos de estas pruebas complementarias con las que contamos la mayoría de las instituciones también están muy pendientes del protocolo que llevamos en el hospital universitario, o sea, somos como el punto de referencia,
y pues es muy importante que todos estemos socializados, por si en algún momento, si somos médicos, llegamos a participar en un diagnóstico de muerte encefálica, y tener clara estas pautas. En el contexto familiar, pues es algo muy difícil de comprender para la familia, porque la mayoría de las familias pues no tienen estos conocimientos claros, y lo que ellos ven es un paciente que está en un cubículo todavía marcando un registro de tensión arterial, marcando un registro de frecuencia cardíaca, y realmente es una labor también de los médicos tratantes y los médicos que elaboran el diagnóstico de muerte encefálica, de poder decirle con claridad a los familiares que su paciente está en muerte encefálica y lo que eso significa. Desde el punto de vista legal, la muerte encefálica es igual al fallecimiento de la persona. Es una causa irreversible. Aun por difícil que sea, pues es obligación pues, notificarla a la red de trasplante. La notificación de la muerte encefálica se hace directamente al CRUE. Las UCIs deben hacer la notificación al CRUE, o también hay una opción y es hacerla directamente a los coordinadores operativos para ver si esta persona en vida, dentro de la consulta que se hace con la nueva legislación, pues no se opuso a la donación y es factible que haya ese gesto de poder dejar en otra persona una parte de esa que se despide. Espero pues haber aclarado cosas y conceptos, y pues creo que podemos dar paso a las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, doctora, por tan excelente exposición. Sabemos entonces que el diagnóstico de muerte encefálico es complejo. Agradecemos también a todas las personas que han asistido. Entonces, abrimos paso a las preguntas que ustedes tengan. ¿El doctor Sarri quiere preguntar? Bien, pueda. Muchas gracias, doctora Gina, por la excelente presentación. Yo quería solamente recordar por parte de la Coordinación Regional número 6 la importancia del diagnóstico oportuno de la muerte encefálica. Usted lo dijo, doctora Gina, pero es importante recordar que son aproximadamente, según nuestra experiencia, 72 horas, 3 días, desde el momento en que se dilatan pupilas o se presenta la diabetes insípida hasta que el paciente o el cadáver hace paro. Y hace paro porque hace paro. Esto no es estado vegetal, ¿sí? Es la muerte del paciente. Entonces, de allí que es muy importante que nos sensibilicemos en este tema, no tanto para el diagnóstico oportuno de la muerte encefálica, porque entre más oportuno sea el diagnóstico, más rápido se hace el abordaje familiar y mejor es la viabilidad de los órganos que se rescaten para trasplante. Si bien podemos recordar, para los casos de los niños menores de 2 años, ¿sí? Se exigen otras pruebas que pueden ser reemplazadas por test de certeza o por exámenes que ya tenemos nosotros disponibles. Son 48 horas de observación, son 24 horas de observación, y cuando vamos a la segunda valoración, ya la cama está vacía. Y no hay posibilidad para poder salvar a un niño, porque en los niños es salvarlos, ¿sí? Para los adultos existe la diálisis, ¿sí? Hay más tiempo en espera para trasplante cardíaco, hay más tiempo en espera para trasplante hepático, pero para los niños el tiempo sí es muy breve, es corto. En lista de espera, por lo general, ellos fallecen. Entonces, de ahí la importancia de la oportunidad del diagnóstico. Pero también la oportunidad en la información clara, concisa, honesta a los familiares en materia del pronóstico de su ser querido.
si yo sé que ese paciente tiene un Glasgow menor de 5 al ingreso y que posiblemente va a fallecer y que posiblemente lo va a hacer a través de la muerte encefálica, pues yo ya tengo que comenzar a hablarle a los familiares de que el pronóstico, ¿sí?, es reservado y que posiblemente pueda fallecer en parada cardíaca o en muerte encefálica, para que él se vaya familiarizando con ese diagnóstico, y que cuando le digan que el paciente entró en muerte encefálica o que se va a corroborar si es o no muerte encefálica, pues que los familiares sepan que se trata del fallecimiento de la persona, de su ser querido. Entonces, de ahí pues que hago esa invitación a la reflexión y a apoyar a la red de donación y trasplantes, a las IPS trasplantadoras que con gran esfuerzo pues hacen todo lo posible para lograr esos órganos y que sean viables para el trasplante. No, muchas gracias, doctora Gina. Muchas gracias, doctor Hernán. Muchas gracias, doctor Hernán. Esperamos, si tienen más preguntas, si quieren pueden escribirlas por el chat, también estamos atentos para responderlas. Hola Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Gina. Muy buenas tardes. Con Alex. Gina, felicitaciones, muy buena presentación. Pienso que una claridad total en lo que tiene que ver con el diagnóstico de muerte encefálica. Yo quiero hacerte una pregunta, y es si nosotros tenemos un paciente y este paciente tiene un examen que corrobora que el flujo sanguíneo a nivel cerebral no está o no existe, ¿sí? Y que es uno de esos otros exámenes que tú acabas de mostrar, que es o que nos ayuda a complementar el diagnóstico. Ya teniendo ese examen, ¿es necesario realizar el test de apnea? ¿El test de apnea? Gracias. Bueno, como las pruebas complementarias están como soporte al médico que va a elaborar el diagnóstico de muerte encefálica para los casos en los que no pueda hacer una evaluación clínica porque hay algún daño estructural o porque hay un trauma o porque hay una anormalidad preexistente que no me permite evaluar reflejos, o porque no puedo hacer un test de apnea o tengo un test de apnea inconcluso. En ese caso, puedo hacer uso del test de certeza o de la prueba complementaria, perdón, y esto me dará una herramienta para poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, necesariamente, si yo tengo una prueba complementaria que me soporta el cese o el corte del flujo cerebral, no tengo que quedarme a la espera de un test de apnea para poder elaborar el diagnóstico de muerte encefálica. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias. Contarles que, pues como les dije, muy pronto vamos a tener aprobado y oficializado la actualización del diagnóstico de muerte encefálica del hospital universitario. Nosotros como hospital universitario debemos tener mucha claridad en este tipo de conceptos, en el manejo del diagnóstico. Somos la IPS que tenemos el programa de trasplantes, entonces es muy importante que conozcamos ese protocolo de muerte encefálica. Una vez no lo entreguen de manera oficial, lo estaremos socializando por las diferentes áreas, desde la parte administrativa, la parte asistencial, para que seamos conocedores y estemos familiarizados, así no seamos los médicos que realicemos el diagnóstico de muerte encefálica, pero pues es muy importante que como hospital y como trabajadores de la salud sepamos qué significa una muerte encefálica, sepamos cómo se hace para hacer el diagnóstico, quién lo hace. Entonces esto es muy importante y próximamente
lo estaremos socializando. No van a haber como cambios muy grandes porque digamos que no hay, digamos, unos cambios de pronto bruscos, pero sí se ha adaptado mucho más a lo que tenemos, cuáles son las herramientas con las que contamos, cuál va a ser el de elección, la prueba complementaria de elección para nuestro hospital, los tiempos que vamos a tener para que haya entre la primera valoración y la segunda valoración. Entonces eso es muy importante ya para unificarnos y todos hablar el mismo idioma y hacer el diagnóstico, que es tan difícil, es difícil desde el punto de vista médico, pues porque es algo muy preciso, y desde el punto de vista social, pues es muy difícil también informarle a una familia que su familiar está en esta condición desafortunada. Entonces, pero si todos hablamos, digamos, en los mismos términos, en el mismo idioma, cumplimos el protocolo, ustedes saben que el protocolo me dice puntualmente cuáles son los pasos que debo seguir, a diferencia de una guía clínica que me da recomendaciones o me sugiere qué es lo que puedo hacer. Cuando yo ya tengo un protocolo, pues ya es puntualmente, paso a paso, lo que debo realizar. Entonces, espero próximamente estarlo compartiendo y socializándolo con ustedes. Les agradezco mucho la asistencia y creo que dejo al doctor Gustavo, que es el moderador. Muchísimas gracias, doctora, por la exposición. Creo que no hay más preguntas. A mí me surge una pregunta, y especialmente en los hospitales donde no tenemos esas pruebas complementarias, ¿cierto? ¿Qué podría decirnos usted, qué recomendación nos podría dar, doctora, a nosotros cuando tenemos los casos de hipernatremia, en los que es difícil ya corregir porque ya se instauró la muerte encefálica y se hacen esos esfuerzos grandes por corregir y no obtenemos resultados? Y además tenemos los medios, digamos, los exámenes complementarios. ¿Qué podría usted decirnos que nos pudiera ayudar en estos casos, doctora? Bueno, digamos que en las instituciones donde todavía no se cuenta con estas pruebas complementarias, pues todos sabemos que el diagnóstico de muerte encefálica es básicamente clínico, ¿sí? Si yo me baso en la clínica, puedo hacer el diagnóstico de muerte encefálica y del manejo temprano que se le da a este paciente. Entonces, hay que concientizar mucho a los médicos que laboran en el área de unidad de cuidado intensivo y de urgencias, a las enfermeras jefes, de que ese paciente que se hace o que se sospecha una clínica de muerte encefálica, pues es un paciente crítico en el que debemos no bajar la guardia en ser dinámicos, en reponer, en evaluar electrolitos, en evaluar diuresis, en poner los inotrópicos si hacen falta, en todas estas cosas, porque a veces estos pacientes como que son un poquito, de cierta manera, se afloja el manejo porque ya sabemos que hay una lesión que no la vamos a poder recuperar, pero entonces hay que encender ese chip que ese paciente falleció, pero tiene una oportunidad de darle un empujón a otro que está todavía aquí luchando y padeciendo algún tipo de lesión que afecta a alguno de sus órganos. Entonces yo pienso que ahí es como la dinámica, como dice el doctor, que se haga de manera oportuna, que no se deje pasar tanto tiempo, porque entre más tiempo, pues el deterioro va a ser mayor y va a ser muy poco probable que logremos corregir. Lo que vemos a diario es la hipernatremia. Entonces estos pacientes con la diabetes insípida, y con todas estas cambios que hacen una vez se instaura clínicamente la muerte encefálica, uno de los hallazgos que más encontramos es la hipernatremia severas, además por el manejo que han tenido con solución hipertónica como terapia antiedema cerebral. Entonces es muy difícil, a veces cuesta o se lleva mucho tiempo corregir esa hipernatremia. Entonces, pienso que en las instituciones en las que no tenemos pruebas complementarias, esa es la única, lo único que tenemos para
para soportarnos y poder hacer ese diagnóstico de manera oportuna. Ok, doctora, muchísimas gracias. Agradecemos a todos por la participación. Esperamos que haya sido pues del total agrado, así como fue para nosotros. Doctora, gracias, excelente ponencia. Entonces los esperamos el próximo jueves para el siguiente tema. Muchas gracias, doctores. Bueno.